Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Yangarí, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. El tema hoy a tratar es la tecnología y educación. Los estudiantes están creciendo en un mundo muy diferente en materia tecnológica, en contraste con sus padres e incluso con sus abuelos. El proceso tecnológico. La necesidad humana ha generado grandes avances en la humanidad, facilitando el vivir y la supervivencia. La tecnología es uno de los avances más representativos en el mundo. Gracias a ella, miles de personas se comunican, se conoce de ciencia y avances que aportan al desarrollo de una nación, además del entretenimiento inherente que necesita el ser humano. La revolución tecnológica es parte de la sociedad de formación en la que vivimos. En la actualidad, la gente usa computadoras para comunicarse, de la misma forma en que antes se utilizaban plumas, estampillas postales y teléfonos. La nueva sociedad de información aún confía en algunas competencias no tecnológicas, habilidades de comunicación, la destreza para resolver problemas, pensar de manera profunda y creativa, y tener actitudes positivas. Presentan dos focos de atención por parte de la UNESCO y la OREALCO para la implementación de TICs en el modelo educativo. El primero es considerar la manera en que las TICs favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas más pertinentes y eficaces. Aquí se quiere fortalecer el papel docente en los sistemas educativos para mejorar el desempeño y cómo éste afecta al momento de interactuar con los estudiantes, potenciando la experiencia de aprendizaje junto con las TICs, mejorando las prácticas tradicionales. El segundo punto es el de evaluar los aprendizajes. Las TICs ofrecen nuevas oportunidades para la aplicación de procesos evaluativos. Aquí se quiere fortalecer el papel docente en los sistemas educativos para mejorar el desempeño a la hora de interactuar con los estudiantes, potenciando la experiencia de aprendizaje junto con las TICs, mejorando con esto las prácticas tradicionales. El segundo punto es el de evaluar los aprendizajes. Las TICs ofrecen nuevas oportunidades para la aplicación de procesos evaluativos para el seguimiento del aprendizaje, así como el desempeño docente. Desde siempre se ha considerado a la educación como el paso hacia la integración cultural y el desarrollo social. Sin embargo, en América Latina todavía se encuentran fallas en el sistema educativo en cuanto a calidad y cobertura se refiere. Actualmente se están buscando cambios en la enseñanza-aprendizaje, con lo cual se analiza también la aplicación de tecnología en el proceso educativo en áreas del desarrollo actual. Para tener una idea de la forma drástica en que han cambiado la tecnología empleada en las escuelas, basta decir que en 1983 existían poco menos de 50.000 computadoras en las escuelas de Estados Unidos. Hoy en día existen más de 6 millones. Uno de los principales problemas del mundo es la igualdad y la universalización de la educación. Las políticas de integración de las TIC en los sistemas educativos son importantes porque mejoran la calidad. Todo proceso de cambio e innovación surge como respuesta a una necesidad. La detección y toma de conciencia de la existencia de problemas es un aspecto esencial que posibilita las creaciones de su realidad. Hay que tener en cuenta que la innovación no implica simplemente la incorporación de recursos tecnológicos en las aulas, significa una transformación cultural en la manera de gestionar y construir el conocimiento, en las estrategias de enseñanza, en los roles de los profesores y los alumnos, porque desarrolla su creatividad. Teorías del aprendizaje y su relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Debido a los avances tecnológicos, en la actualidad el ámbito educativo se ha visto innovado y por ello se han incorporado nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje o se ha visto en la necesidad de renovar y acoplar los métodos educativos que se usan actualmente usando nuevas herramientas virtuales para el beneficio de la educación, tomando en cuenta tanto estudiantes como docentes y a la formación virtual como una metodología. Para el beneficio de la educación en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, se toman en cuenta las diversas teorías como la teoría del condicionamiento y la teoría de Gestalt, la teoría del condicionamiento y su relación con las TICs.
Partiendo de sus autores más representativos como son Pavlov y Skinner, la teoría del conductismo, tanto clásico como instrumental, aporta información sobre cómo reaccionan las personas al estar presentes en algunos ámbitos nuevos o ya conocidos. Según el conductismo, el comportamiento de las personas adopta información necesaria del medio exterior en el que se desarrolla y que complementa o refuerza la conducta humana como tal. La relación que mantiene el conductismo y las TIC es de estímulo-respuesta. Es utilizada en el ambiente virtual que contiene diversas actividades de enseñanza, las cuales estimulan al sujeto de quien el espacio virtual espera una respuesta positiva o generada por el conocimiento entregado. Luego de sus resultados, se podrá decidir si se recibe un reforzamiento positivo o negativo. Los estímulos están representados por todos los componentes que existen en el espacio virtual, como imágenes, dinámicas, páginas web, y sobre las cuales al final se exige una respuesta, y una vez dada la respuesta se puede recibir un refuerzo. Teoría de Gestalt y su relación con las TIC. En la percepción de Gestalt, en cuanto a la interacción con estas tecnologías en el ámbito educativo, se fundamenta en que el espacio virtual es un campo de total percepción para quien lo maneja, dentro de la cual se puede separar la figura del fondo. Se toma como primordial la interacción que debe tener tanto el alumno como el docente y el medio que lo rodea, para que el aprendizaje o la percepción de éste sea significativo. Para poder completar todos los componentes que forman este nuevo sistema de aprendizaje, se toman en cuenta el software, el hardware y el comware, que son las comunicaciones. Se agrega otro más, considerado como el principal, que es el denominado hardware, o talento humano. Este último es el que lleva a cabo todo el proceso de aprendizaje y de quien más dependen los resultados que se dan al final. Se lo denomina sistema, pues si uno de estos falla, todo lo demás falla. Por ejemplo, si el docente no se comunica de forma adecuada a la hora de dar instrucciones sobre el tema, si la plataforma virtual falla en algún aspecto interno o externo, el aprendizaje se puede ver interrumpido por factores que son de vital importancia y que no lograrían el objetivo, que sería hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación sea eficiente y genere conocimientos positivos. La base del éxito del proceso en el que intervienen estas tecnologías, aparte de las que ya se mencionaron, son el fondo y la forma. En cuanto a la forma, hace referencia al tamaño y al fondo al color o la posición. Tecnologías del lenguaje, tecnologías para la enseñanza. A pesar de que el propósito de hoy en día con la tecnología en la educación es poder unificarlas de manera estratégica, se confía en seguir haciendo uso constante de aquellas tecnologías que aún siguen vigentes en la educación, como libros de papel, carpetas, cuadernos, lápices y megáfonos. Pensando un poco más en la urgencia de los teclados y las pantallas, los recorridos de trabajo que se realizan en torno a las prácticas que dan verdadero sentido a todo el resto, las de enseñar y aprender. La oralidad, la escritura, la reflexión acerca de la lengua y lectura son los puntos de inicio que se toman para planificar una diversidad de propuestas de enseñanza sobre contenidos de lengua y literatura que puedan usarse para enriquecer la asignatura de la mano de ciertos recursos digitales. A partir de esto, Yi plantea lo siguiente. Ser completamente alfabetizado o formar parte de un campo de saber específico significa mucho más que aprender a leer y escribir. Se trata, en cambio, de ser parte del discurso, con D mayúscula, es decir, de desenvolverse según todas esas formas socialmente aceptadas que rigen los modos de usar el lenguaje, de pensar, de sentir, de creer, de valorar y de actuar. Enseñar lengua y literatura con las TICs. Todo depende de las épocas y los planes de estudio que se dan en el momento. La lengua y la literatura se dan a conocer como una sola asignatura. Aunque es verdad que las dos son un despliegue de lectura, de escritura, de oralidad, y estos ejes son los que casi siempre hacen posible el aprendizaje cotidiano, la articulación entre estas dos materias son los que en ocasiones reclaman un espacio único. Las nuevas ideas, en conjunto con la imaginación, podría estrechar una división de tareas que siempre han estado asignadas a la lengua y a la literatura. A la literatura para mejorarla, a la lengua para mejorar la escritura. Se hace de correcta las especificidades
de cada campo de conocimiento y reconociendo dónde los alumnos van a aplicar los conocimientos. Darle un punto a la invención sería imaginar la clase de lengua y literatura como una constante producción de lenguas y escrituras, según Bombini, en la cual las autoridades culturales del alumnado puedan encontrar su propia voz para decir lo que piensan. El sentido de integrar las TICs como enseñanza-aprendizaje en la lengua y literatura es para mejorar la metodología a trabajar. Las estrategias didácticas y los recursos que elegimos no son fáciles. En la práctica siempre se habla de un enfoque disciplinario, una forma de concebir la enseñanza y tener un posicionamiento pedagógico. Los proyectos telecolaborativos. Harris describe el proceso telecolaborativo como un esfuerzo educativo que involucra a personas en diferentes lugares utilizando herramientas y recursos de Internet para trabajar en equipo. De igual manera, une los proyectos en conjunto en 3 grandes bloques, según sea necesario: los intercambios personales, la búsqueda de información e investigación, la resolución de problemas. La escritura colaborativa. En conjunto, mientras los estudiantes experimentan diálogos en grupos con sus compañeros de clase, estos procesos de cambio hacia un trabajo colaborativo dentro del aula van transformando el papel del maestro dentro del proceso de composición. Dejamos de ser el máximo exponente de conocimiento y pasamos a ser guías facilitadores y participantes en su aprendizaje, y de esta manera lo tomamos en una organización de prácticas de oralidad, lectura y escritura. Utilizar e integrar proyectos es un método frecuente en lengua y literatura. En todo el aspecto conocido de la asignatura, son muy conocidos los proyectos de creación de diario, revista escolar, libro de cuentos o un programa de radio. Gracias a las TICs se puede publicar de manera online, es decir, subir a las diferentes plataformas en las cuales se pueden destacar las habilidades que tienen los estudiantes en referencia a otras personas a su alrededor. Formación para la educación con tecnologías. La educación es la parte más importante de la vida y tiene como desafío más grande preparar a los futuros profesionales y generaciones, creando una mayor diversidad y ampliando sus capacidades. Aunque las TICs son un reto para la metodología educativa, el papel que tienen las administraciones de las instituciones es crucial para entender la tecnología, pues pueden implementar programas de actualización informática. De esta manera, los docentes podrán estar al tanto de las herramientas virtuales con las que cuentan para su proceso de formación. Primero, se deben analizar las políticas en materia con TICs, que hoy en día están vigentes en las diferentes comunidades y países. Lo positivo y lo negativo de las TIC. Las mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje están entre el lado positivo que tienen las TICs, pues como ya vimos alrededor de todo este video, nos pudimos dar cuenta que la enseñanza-aprendizaje mejora con el uso de la interacción entre el docente y el estudiante se hace evidente. Es obvio que el estudiante se siente más cerca del docente, pues se da cuenta de que tiene alguien que lo entiende y que le manda tareas que están acorde a su comodidad, que sabe, que domina de este tema y que puede entender si existe alguna falla y se puede poner en su lugar. De esta forma, el estudiante no se siente como incomprendido, se siente más atraído hacia la materia en la cual el docente está impartiendo. El lado negativo de las tecnologías tenemos los problemas que existen por el uso de la tecnología. Según la consultora TechHive, que se encargó de recopilar los casos de enfermedades psicológicas provocadas por el uso de la tecnología, el cerebro es capaz de hacer ciertas asociaciones que pueden jugarse en contra. Este y otros problemas han ido generando las tecnologías al no ser usadas de la manera correcta. El segundo punto negativo es la información errónea. El Internet, al abarcar demasiada información, existen sitios denominados sitios basura, pues estos contienen información que no está verificada. Si una persona no maneja de manera correcta esta información que es denominada basura, o puede dar rienda suelta a un montón de especulaciones, llegando así a ser un problema para la sociedad y para él mismo. Se puede concluir que las tecnologías sí son muy importantes para la educación, y no solo en ese ámbito, sino en cualquier otro en el que nos vayamos a desenvolver. Sin embargo, tenemos que manejarlas de la mejor manera, buscando información verídica,
teniendo cautela de los horarios en los cuales nosotros vayamos a usarla, estableciéndonos horarios que puedan permitirnos tener un control específico de la hora en que estemos usando las tecnologías. También debemos tener las indicaciones adecuadas, pues como ya vimos, no todo en las tecnologías es bueno y esto podría ocasionarnos problemas. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado o te haya servido o al menos te haya informado de ciertos aspectos de las tecnologías. Déjate un like abajo si te interesa saber un poco más y nos vemos.